Un saludo muy especial para todos, es Juan Carlos Abril de Academia Podcast. Bienvenidos a este episodio, el número 12 de el podcast de la Academia. Pueden comentar, pueden etiquetarnos y por supuesto, escucharlos a todos a través de esta etiqueta, el podcast de la Academia. Numeral, el podcast de la Academia. Así nos encuentran en Spotify, en Anchor.fm, en Google Podcast, en fin, en las distintas plataformas de reproducción de el podcast. Numeral, el podcast de la Academia. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante que básicamente nos han preguntado muchísimo y vamos a empezar a aportarles y por supuesto a empezar a darles luces para resolver estas dudas. Juan Carlos, ¿de qué hablo en el podcast? ¿De qué hablo en el podcast? Preguntan. Y además, Juan Carlos, ¿qué nombre le pongo al podcast? Pues bien, les voy a compartir algunas luces, algunas claves interesantes para poder llegar allí a resolver esta respuesta. No es una pregunta que se responde de una manera específica. Y por supuesto, aquí esto es muy subjetivo, porque cada uno tiene, digamos, como esa manera de llegar a estas respuestas. Sin embargo, les quiero compartir las siguientes luces. En primer lugar, ¿qué es lo que te apasiona? Les invito para que piensen y reflexionen en esto. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Y con qué es lo que vibras? A partir de esto, de estas dos preguntas que se hace uno mismo, también puede encontrar unas luces para empezar a saber de qué se habla en el podcast. Y esto es importante porque finalmente a eso es lo que uno se dedica, a compartir ese conocimiento, pero más que nada a entusiasmar a otros sobre lo que uno sabe. Y eso es lo clave, allí es lo importante. Recuérdenlo entonces, primero hagan esa pregunta, ¿qué les apasiona? ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Y con qué vibran ustedes? ¿Con qué vibran ustedes? El segundo elemento o la segunda pregunta que les invito a que se hagan en esta sugerencia que les hago es ¿qué necesidades está resolviendo con eso que te apasiona? Y cómo lo estás haciendo, es decir, de qué manera se puede ayudar a otros, a otras personas. Entonces aquí pues vienen los ejemplos y los ejemplos abundan. El señor o la señora, señorita, señorito, que básicamente está interesado en la madera y le encanta la madera, pues entonces va a empezar a llevar y a compartir su conocimiento y va a ser el mejor podcast sobre eso, sobre la carpintería, sobre las herramientas, sobre cómo transformar madera. Y pues esto es muy importante, con eso es lo que vibra. Ahora, la segunda pregunta es ¿qué necesidad está resolviendo? Pues está enseñando a las personas seguramente a realizar muebles. Y realizar muebles no es de cualquier talante ni cualquier cosa. Simplemente pues hoy es llevar a las personas eso que sabe uno. Entonces la tercera pregunta es de todo eso que le apasiona y una vez se tenga claro de qué manera puedes ayudar a las personas o se puede ayudar a las personas, pues analizar precisamente la audiencia, que no es otra cosa que lo que llaman en marketing digital el nicho de mercado o el nicho del trabajo donde a quién le va a hablar a uno. ¿A quién le va a hablar uno? Es decir, es muy importante saber a quién se está dirigiendo. Entonces, ahí vamos filtrando y vamos poco a poco haciendo mucho más pequeño este embudo y desde luego que es muy importante que una vez esté resuelto a quién se le habla y cuál es el nicho de mercado, empecemos a pensar pues el nombre. Les doy algunas sugerencias para el nombre. El nombre debe ser corto, el nombre debe ser contundente, el nombre debe responder o obedecer básicamente a esa pregunta que nos apasiona, a eso que nos apasiona. Entonces ténganlo presente, vamos a recapitularlo rápidamente. La primera sugerencia que les acabo de compartir es ¿qué les apasiona? ¿Con qué vibran ustedes, cada uno? Para responder esa pregunta grande que tenemos, el tema de hoy en este podcast, en este episodio 12, y es ¿de qué se habla en el podcast? ¿De qué puedo hablar yo en un podcast? ¿Y qué nombre le puedo poner?
Pues bien, entonces la primera sugerencia es recordándoles qué les apasiona, con qué vibran. El segundo elemento es qué necesidades está resolviendo con eso que apasiona, con eso que vibran, con eso que les gusta y que les encanta. En otras cosas, o en otras palabras, es realmente cómo pueden ayudar a las personas a eso. A llevarlos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, si les apasiona la madera y la carpintería, pues cómo llevan a cabo, cómo les resuelven las preguntas a las personas que queremos saber de carpintería. En tercer elemento es cómo ayudar, y dentro de cómo ayudar es analizar la audiencia, a quién vamos a hablarle. En esto, en marketing digital, les decía que es básicamente lo que es el nicho de mercado. Entonces allí analizar el nicho de mercado es muy importante. Y en cuarto lugar, pues a partir de esa coherencia que hay entre lo que nos apasiona, sabemos cómo ayudar al otro y sabemos perfectamente a quién hablarle, pues vamos a pensar el nombre. El nombre debe ser concreto, claro, conciso, contundente, sonoro, desde luego para el caso del podcast. Y es esto, con estos elementos quizás es que ya tenemos y logramos responder a las preguntas de qué hablo en el podcast y qué nombre le pongo al podcast. Les invito a que nos comenten, les invito a que compartan este contenido, les invito a que por supuesto le den me gusta y le den me encanta a al contenido de valor que estamos haciendo y que estamos trabajando en Academia Podcast. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en YouTube para que vayan y nos visiten a cada una de las redes sociales, pero sobre todo comenten y dejen sus preguntas, sus inquietudes. Acá en Academia Podcast nos apasiona el sonido y nos apasiona el audio. Enseñamos a crear el mejor podcast que puedan existir y por supuesto los llevamos a que de cero, sin conocimientos previos, puedan llevar a cabo o puedan realizar su podcast. Además, hacemos producción sonora de alta calidad, diseño de sonido para diferentes empresas, para diferentes organizaciones. Creamos esos podcasts y por supuesto aportamos en la producción sonora, la musicalización, los efectos de sonido que necesitan para llevar al máximo nivel ese podcast, bien sea empresas privadas, empresas públicas, bien sea empresas de negocio o dueños de empresa que quieran una estrategia diferente. Y por supuesto asesoramos en la estrategia digital. A eso nos dedicamos y eso es Academia Podcast. Mi nombre es Juan Carlos Abril, comunicador social, periodista. Un gusto saludarlos, un gusto escucharlos y los leemos por supuesto en los comentarios. Comenten con el numeral el podcast de la Academia.